Lucas capítulo 2, versículo 1. Y aconteció en aquellos días. Esta es la frase narrativa histórica que ocurre a través de las escrituras hebreas. Y aconteció en aquellos días. Es el polo opuesto al tradicional había una vez de los cuentos de hadas. Y sin embargo, la mayoría de la gente tratan las escrituras como si fuesen un cuento de hadas. E ignoran la información histórica y cronológica que se puede verificar con ambos la astronomía moderna y la antigua historia secular. La historia es a menudo reescrita o reinterpretada en un intento de hacer que el registro bíblico sea inexacto para que los pseudo-historiadores parezcan inteligentes. Lucas, capítulo 2. Se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todos los súbditos del imperio fuesen registrados. En el 25º año del reinado de Augusto César, que ocurrió en el año 3 a 2 AEC, antes del error común en la cronología de la Iglesia romana, todos los súbditos de Roma tenían que registrar su apoyo para nombrar a Augusto César el padre del Imperio Romano. Después de completada la inscripción, el 5 de febrero del 2 AEC, el Senado romano convirtió en ley la declaración de que el emperador divino, Octavio Augusto, era el patriae. La estatua de Augusto César, esculpida para esta ocasión, todavía se encuentra en las calles de Roma el día de hoy. Una de las pocas estatuas del imperio que aún están intactas después de 2000 años. Es un monumento a la veracidad de la cronología de Lucas y testimonio del año en que Yeshua nació. Este registro se llevó a cabo cuando Cirenio estaba sirviendo como un funcionario administrativo en Siria. Cirenio, de hecho, sirvió 2 veces en Siria como gobernador y como funcionario administrativo de Roma. La primera vez fue en el año 3 a 2 AEC, cuando fue enviado a supervisar el registro regional. Versículo 3. Para cumplir con esta obligación, todos tenían que registrarse en su aldea ancestral. Dado que Joseph era de la casa y del linaje de David, se fue de la aldea de Nazaret en Galilea y fue a Betlehem, la aldea de David en Judea, para registrarse en el censo, y tomó a Miriam su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Algo mucho más importante que las declaraciones del emperador romano, con todos sus delirios de grandeza, es que el Todopoderoso ordenó a todos los hombres israelitas que subieran a las fiestas de Jehová 3 veces al año. Joseph no necesitaba hacer un viaje especial a Belén para registrarse con Roma. Él estaría en Jerusalén 3 veces al año para las fiestas y Belén estaba solo a 5 millas de camino. Joseph y Miriam, siendo ambos de la casa de David, estaban familiarizados con la profecía de Miqueas de que el gobernante de Israel nacería en su aldea ancestral de Betlehem. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Belén Efrata, aunque pequeña eres entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel. Joseph, conocedor de los peligros en el camino y del riesgo de llevar a su mujer embarazada en un viaje tan largo y arduo, no va a tener miedo de ir a la fiesta de tabernáculos. Él sabe que a través de toda la historia de Israel, el lugar más seguro en toda la tierra para él y su esposa es el estar en la voluntad de Jehová. Lucas, capítulo 2, versículo 6. Y aconteció que estando allí en Betlehem, se cumplió el tiempo para que naciera su hijo. Y el Evangelio de Juan nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Como cumplimiento intermedio de la fiesta de tabernáculos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros cuando Yeshua nació en un tabernáculo, en el Shabbat solemne que dio comienzo a la fiesta de tabernáculos. Durante la fiesta de tabernáculos, o Sukkot en hebreo, todos los varones de 13 años en adelante tienen que construir y vivir en refugios temporales, en tabernáculos, o Sukkot, por un periodo de 7 días. Las Biblias en español traducen este refugio temporal como un pesebre, también mencionado en el libro de Génesis. Jacob hizo refugios temporales para sus rebaños. Por tanto, el nombre del lugar se llama Sukkot.
Ese lugar también podría llamarse pesebre en español. Lucas capítulo 2, versículo 7. Porque no había habitación para ellos en la posada del pueblo, Miriam dio a luz a su primogénito en una suca. La Pascua era la más concurrida de las 3 fiestas de peregrinos. Josefo estimó que 2 millones de personas acudían a la Pascua durante el periodo del Segundo Templo. Solo 1 millón asistiendo a la fiesta de tabernáculos no sería una exageración. Podrían haber fácilmente 100,000 Sukkot construidas en el campo que rodea Jerusalén. Todas las posadas disponibles y habitaciones arrendables estaban completamente llenas. Miriam, estando embarazada, no estaba obligada a vivir en una suca durante la fiesta, pero todas las posadas estaban llenas. Miriam acompañó a su esposo en la suca que él hizo en los campos de las ovejas de Beit Laham. Era allí, con vista al monte del templo, que los levitas criaban a los corderos para el sacrificio de la Pascua. Y fue allí donde nació el Cordero de Dios en una suca en el primer día, el Shabbat solemne de la fiesta de Sukkot. Continuando con el versículo 7. Miriam envolvió a Yeshua en pañales y lo acostó allí. En el antiguo Israel, poco después de nacer, un hijo del rey y potencial heredero al trono se bañaba con agua salada y se envolvía en pañales con sus extremidades derechas. Los padres oraban por el niño en una ceremonia corta, jurando criar al niño de manera recta. Los pañales eran tiras de las vestiduras de los sacerdotes que ya no eran útiles, y también se usaban como mechas para encender la menorá del templo. Elisheba, la esposa del sacerdote Sejaría, sin duda hubiese estado encantada en proveer estos pañales para este evento memorable. Versículo 8. En el área habían pastores que permanecían en el campo vigilando sus rebaños por la noche. El ángel de Jehová se les acercó y la gloria de Jehová los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. ¡No teman! ¡Escúchenme! Les traigo buenas nuevas de gran alegría que serán para todo pueblo. El día de hoy, en la aldea de David, nuestro Salvador, el Mesías, ha nacido. Y esta será la señal para ustedes. Encontrarán al bebé envuelto en pañales, acostado en una suca. Si los pastores van a querer ver esta señal, van a tener que moverse bastante rápido. La ceremonia de sal y envolver al niño es relativamente corta, y el que esto haya sido realizado en una suca durante la fiesta de Sukkot es ciertamente un evento singular en la historia de Israel. Versículo 13. De repente, hubo con el ángel una multitud de ejércitos celestiales alabando al Todopoderoso. Gloria a Jehová en los cielos, y en la tierra, shalom y favor divino sobre los hombres. Después de que los ángeles se fueron al cielo, los pastores dijeron, vámonos ahora a Beit Laham y veamos lo que el Todopoderoso nos ha dado a conocer. Así que se fueron apresuradamente y encontraron a Miriam y a Yosef con el bebé envuelto en pañales y acostado en una suca. Los pastores encontraron al Brefos, el Mesías recién nacido, y fue en el momento que estaba envuelto en pañales, acostado en una suca cerca de los campos de las ovejas del templo de Beit Laham. Los astrónomos del este llegarán 1 año, 2 meses y 6 días después del nacimiento de Yeshua, y encontrarán al niño joven, el paidión, en la casa donde sus padres están residiendo. Versículo 17. Después de que los pastores vieron esta señal, anunciaron todo lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron el reporte se maravillaron de lo que les decían los pastores. Pero Miriam meditaba profundamente sobre estas cosas en su corazón. Los pastores regresaron de la suca glorificando y alabando a Jehová por todas las cosas que habían oído y visto, pues fue tal como se les había dicho por los ángeles. El Brit Milá de Yeshua, su circuncisión y ponerle su nombre ocurrió en el 8º día, en el Shabbat solemne llamado Shemini Atzeret, el último gran día. De hecho, fue circuncidado en el Shabbat para que la ley de Moisés no fuera quebrantada, tal como él le dijo a los fariseos 30 años después. Lucas 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y lo llamaron Yeshua,
igual como fue nombrado por el ángel antes de que fuese concebido. Después de que Yeshua nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, astrónomos caldeos del oriente vinieron a Jerusalén y dijeron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a rendirle tributo. Cuando lo oyó el rey Herodes, él y todo Jerusalén se turbó. Él reunió a todos los sacerdotes y sabios que estaban gobernando y les demandó que revelaran en dónde nacería el Mesías. Ellos dijeron: en Betlehem, de Judea, tal como está escrito por el profeta Miqueas. Miqueas profetizó que el futuro gobernante de Israel saldría de Belén, la ciudad de David. Hasta llegó a decir que tropas de una fuerza militar ocupante herirían al futuro líder de Israel y que él cedería su autoridad para gobernar hasta un tiempo futuro en que un remanente de las tribus dispersas de Israel volverían a la tierra. 100 años antes de que existiera el Imperio Romano, Miqueas sabía que un ejército extranjero ocuparía Israel. ¿Cómo supo él que el futuro rey nacería en Belén? ¿Cómo supo que el rey de Israel sería herido en la mejilla, golpeado por los soldados de este ejército de ocupación? ¿Cómo sabía él que las 10 tribus del norte de Israel permanecerían dispersas hasta que el rey las reúna en los últimos días? Él lo sabía porque el Dios del cielo le dio información detallada sobre estos eventos futuros, tal como el ángel Gabriel le había dado al profeta Daniel. Mateo, capítulo 2, versículo 7. Herodes llamó a los astrónomos en secreto e indagó diligentemente de ellos cuándo fue la primera vez que la estrella apareció. Herodes hizo investigación diligente, lo cual es una palabra griega usada 2 veces para intensidad. Acribo. El determinar con precisión mediante una examinación minuciosa, una interrogación. Herodes quería saber todo lo que los astrónomos sabían sobre el nacimiento del rey de los judíos. Él sabía que estos emisarios cargados de tesoros no estaban solo dando un paseo en sus camellos. Habían viajado por 2 meses a gran costo. Conocían muy bien su misión acerca de entregar el tesoro encargado a ellos. Esto no fue una pequeña charla informal con Herodes. Él interrogó a estos intrusos a su reino. ¿Cómo supieron qué buscar en las constelaciones? ¿Cómo interpretaron la trayectoria de los planetas? ¿De dónde sacaron la información acerca del nacimiento del rey de los judíos? Exactamente cuándo apareció su estrella por primera vez. Herodes tuvo que comprobar la validez de las declaraciones de los astrónomos y se tuvo que preguntar: ¿por qué es que los sacerdotes del templo, los líderes y eruditos no saben nada de este acontecimiento? Aparte de aquello que el profeta Miqueas profetizó. ¿O qué es lo que me están ocultando? Herodes era un rey celoso. Llevaba reconstruyendo el templo por 16 años y su genio arquitectónico adornó la tierra desde Masada hasta Galilea. Sus hijos estaban destinados a gobernar sobre Israel como los siguientes reyes de los judíos. No iba a permitir que ningún niño se entrometiera en su camino. Herodes ejecutó a su propio hijo adulto, Antipas, como 4 meses después de este incidente porque César tenía un problema con él. Herodes no iba a permitir que ni siquiera uno de sus hijos pusiera en peligro su trono. Y ciertamente que ningún niño desconocido se lo iba a quitar. Los astrónomos estaban listos para esta interrogación. Sus registros, como los de todos los astrónomos, eran meticulosos. Y dado que el calendario juliano había sido el calendario oficial en el Imperio Romano por ya más de 43 años en ese tiempo, los astrónomos y Herodes hablaban el mismo lenguaje calendárico. Y comenzaron diciendo: hace 16 meses, el jueves 1 de agosto, su estrella, Hatzerek, el justo, entró en conjunción con Nogá mientras avanzaba en rumbo directo hacia la constelación de Arié, el león. El jueves 12 de septiembre, su estrella entró en conjunción con Hamelech, la estrella del rey, entre los pies del león. Eso fue el 1 de Tishrei, Yom Teruah, el día de trompetas. Esta fue la gran señal en los cielos que anunció la venida del rey justo, el león de la tribu de Judá. El lunes 17 de febrero, su estrella, Hatzerek, una vez más entró en conjunción con Hamelech, el rey. Esto fue 10 meses antes.
3 meses después, el jueves 8 de mayo, su estrella Hatzerek entró en conjunción con Hamelek por tercera vez. Un mes más tarde, el 17 de junio, su estrella Hatzerek nuevamente entró en conjunción con Nogá. El miércoles, 27 de agosto, su estrella entró en conjunción masiva con Kohab, Nogab y Maadim. Y finalmente, el lunes 13 de octubre, 2 días antes de la fiesta de tabernáculos, su estrella entró en conjunción con Nogá por tercera vez en poco más de un año. Esperamos hasta la conclusión de la fiesta y luego partimos hacia Jerusalén. Esta es la ciudad desde la cual el rey gobernará la tierra con vara de hierro y justicia absoluta. Luego, Herodes los envió a Beit Lehem y les dijo: Id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Fue el viernes 19 de diciembre cuando los astrónomos llegaron justo a tiempo a encontrarse con Herodes y pasar el Shabbat en Jerusalén. Fue en este Shabbat que todos los sacerdotes, incluyendo a Zacarías, estaban sirviendo en el templo para la fiesta de Hanukkah, que comenzaba el martes de esa semana. Los astrónomos buscaban tener una noche de descanso antes de entregar el tesoro de Daniel, pero su sueño fue interrumpido por una revelación profética del Todopoderoso. Se les advirtió que no se reportaran de nuevo a Herodes y que regresaran a su país por otra ruta. Después de oír al rey, los astrónomos partieron. En Oriente, literalmente al amanecer, vieron la estrella que los dirigió, la cual llegó al punto en los cielos, donde se fijó directamente sobre Belén, donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran gozo. El astrónomo bíblico Robert Scott Wadsworth, en su libro Una voz que clama en el cielo, detalla que en la mañana del domingo 21 de diciembre, justo 2 días antes de Hanukkah, las observaciones de los astrónomos en la madrugada causaron que sus corazones saltaran de gozo. La octava y última señal era su estrella en movimiento retrógrado justo sobre el pueblo de Beit Lehem, vista desde las murallas del palacio de Herodes en Jerusalén. Versículo 11. Y al entrar a la casa, no al pesebre, vieron al niño con su madre Miriam, no al recién nacido con su madre Miriam. Y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Beit Lehem está a menos de 5 millas u 8 kilómetros de Jerusalén. Los astrónomos habrían llegado a la casa más o menos a 1 hora de su partida y ofrecieron los 3 regalos que tradicionalmente se ofrecen a realeza. Los aceites puros de incienso y mirra eran más valiosos que su peso en oro. Las escrituras declaran que 3 tipos de regalos fueron ofrecidos, no que fueron 3 reyes magos, y no hubiesen sido sabios, sino tontos, al viajar por el desierto sin ser escoltados por una gran caravana bien armada. Pudieron fácilmente haber sido 1 docena o más de astrónomos judíos que hicieron este viaje histórico desde Babilonia hasta Jerusalén. Versículo 12. Habiendo sido advertidos por el Todopoderoso en un sueño de que no debían regresar a Herodes, se fueron a su país por otro camino. El sueño les advirtió de la traición de Herodes, por lo que desafiaron las instrucciones del rey y partieron de inmediato a Babilonia por la ruta del sur, evitando por completo la ruta común cerca de las puertas de Jerusalén. La guardia de Herodes estaba armada y lista, esperando el regreso de los astrónomos. Versículo 13. Después de que partieron los astrónomos, el ángel de Jehová se le apareció a Joseph en un sueño. Levántate, toma al niño y a su madre y huye hacia Egipto, y quédate allí hasta que yo dé palabra, porque Herodes planea matar al niño. Joseph se levantó y partió esa noche, llevando al niño y a Miriam a Egipto. El sueño de Joseph lo impulsó a levantarse en medio de la noche y moverse con prisa. Era el lunes 22 de diciembre, el 24º día del 9º mes bíblico, el día antes de la fiesta de Hanukkah. Hanukkah, traducido como la fiesta de la dedicación en el Evangelio de Juan,
Es la fiesta que celebra la victoria sobre los griegos, que mataron a todos los niños judíos circuncidados, conforme a la Torá de Dios, alrededor de Jerusalén. La historia, su historia, se repite. Ahora otro rey malvado está planeando destruir al rey de los judíos, el Mesías de Israel. Joseph y familia estarán en camino a Egipto, mientras la ciudad de Jerusalén está siendo inundada por israelitas que han venido a celebrar su milagrosa liberación de los griegos paganos. Un poco más de un año antes, Joseph y Miriam presentaron el sacrificio de los pobres de 2 palominos cuando trajeron a Yeshua al templo en su 40º día. Todavía no estaban en posesión del tesoro de Daniel. Pero justo cuando Joseph y Miriam tuvieron que hacer su escape de emergencia a Egipto, el tesoro llegó justo a tiempo para sostenerlos durante los tiempos turbulentos que se avecinan. En todas sus pruebas y tribulaciones, ellos habían sido fieles de obedecer las instrucciones que habían recibido. Ellos estaban en la voluntad del Todopoderoso, y Él se aseguró que la provisión para su futuro estuviese disponible con 100 años de anticipación. Versículo 15. Ellos permanecieron en Egipto hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo Jehová por medio del profeta Oseas diciendo: de Egipto he llamado a mi hijo. La profecía de Oseas, literalmente, se refería al éxodo de Israel de Egipto, al referirse figurativamente a Israel como su hijo. Como declaración profética, las palabras de Oseas se cumplieron cuando Yeshua, quien literalmente es el Hijo de Dios, fue llamado de Egipto por el ángel de Jehová. Cuando Herodes se dio cuenta de que había sido engañado por los astrónomos, se llenó de ira y ordenó la ejecución de todos los niños en Belén y sus alrededores, de 2 años de edad y menores, según el tiempo que había consultado diligentemente con los astrónomos. Esta frase nos da parámetros específicos de tiempo, tanto para las señales en los cielos, como para el nacimiento de Yeshua el Mesías. Los astrónomos llegaron a Jerusalén aproximadamente 1 año y 4 meses después de la primera señal astronómica, y exactamente 1 año, 2 meses y 6 días después del nacimiento de Yeshua, el 15 de Tishrei, 26 de septiembre del 3 AS. Las niñas recién nacidos y niños de 3 años de edad y mayores, lo más seguro fueron exentos de la orden de ejecución, pues no encajaban al perfil estipulado por los astrónomos. Continuemos con el versículo 17. Este es el cumplimiento de lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: en Ramá se oye voz de gran lamentación, lloro y gemido. Raquel llora por sus hijos y no quiere ser consolada, porque ya no existen. Dado al pequeño tamaño de la población de Belén y la cercana Ramá, y el número relativamente pequeño de niños que habrían ajustado al perfil de ejecución y el gran número de personas que Herodes y los romanos estaban acostumbrados a matar por capricho, es dudoso que la matanza de estos niños varones hubiese sido muy notada fuera del área inmediata, y ciertamente que no habría sido motivo de preocupación para Roma. Ambos Yeshua y Johanán estaban viviendo en las colinas de Judea, a las cercanías de Belén, durante el tiempo que Herodes decretó la orden de ejecución, y ambos estaban en su 2º año. Yeshua nació en silencio y oscuridad, con solo unos cuantos pastores que se enteraron por el anuncio del ángel. Johanán, por lo contrario, nació como resultado de un anuncio milagroso dado a un sacerdote anciano que servía en el templo durante el día solemne de Shavuot. Seharía, su padre, quedó sordo y mudo, y la multitud de la congregación de Israel estaban presentes para ser testigos de este hecho inusual. En el momento de la circuncisión de Johanán, la boca de Seharía fue abierta y expresó una profecía acerca de su hijo que fue escuchada en toda la región montañosa de Judea. En las cercanías de Jerusalén había solo un obvio candidato para ser el Mesías: Johanán ben Seharía, el Cohen, el niño milagroso. Herodes no iba a descansar hasta que el hijo de Seharía estuviese muerto. Johanán estaba lleno del espíritu desde el vientre de su madre, y el niño creció en el desierto comiendo la dieta de un nómada sin hogar.
miel silvestre y saltamontes kosher. Él vivió aislado hasta el comienzo de su ministerio, el 15º año del reinado de Tiberio César, el 26º año del error común. Los detalles plantean la pregunta: ¿dónde están sus ancianos padres? En los registros del Evangelio de Lucas y Mateo, Yeshua se refiere a un hombre llamado Seharía, el cual fue asesinado entre el altar y el templo. Sobre vosotros vendrá toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. La versión griega de Mateo presuntuosamente añade la frase, hijo de Berequías. Pero el antiguo Mateo hebreo lo dice idéntico al relato de Lucas, el cual no designa a este Zacarías en particular como un hijo de Berequías. Yeshua se pudo haber estado refiriendo al profeta mencionado en 2 de Crónicas 24, pero lo más probable es que se estaba refiriendo a la ejecución del primo de su madre, el padre de Johanán, Seharía el Cohen, por el cual la guardia del templo fue directamente responsable. El antiguo texto extrabíblico, el protoevangelio de Santiago, habla de la ejecución de Seharía por los guardias del templo bajo la autoridad de Herodes. El protoevangelio, capítulo 16, versículo 3. Elisheba, oyendo que su hijo Johanán iba a ser buscado, lo tomó y se fue a un monte en busca de un lugar donde ocultarlo. Verso 8. Y se les apareció un ángel de Jehová para protegerlos. Pero Herodes, en busca de Johanán, envió siervos a Zacarías mientras él ministraba en el altar y le dijeron: ¿dónde has escondido a tu hijo? Él les respondió: soy un ministro de Jehová y estoy sirviendo en el altar. ¿Cómo sabré dónde está mi hijo? Herodes estaba furioso. ¿No es este el hijo de él el que probablemente será rey de Israel? Y volvió a enviar a sus siervos a Zacarías diciendo: di la verdad, ¿dónde está tu hijo? ¿Te das cuenta que tengo tu vida en mis manos? Pero Zacarías respondió: yo soy testigo para el Todopoderoso, y si Herodes derrama mi sangre, Dios recibirá mi alma, pero tú habrás derramado sangre inocente. Sin embargo, Zacarías fue asesinado entre el altar y la puerta del templo. Fue en la semana de Hanukkah que este baño de sangre de ambos los niños inocentes y del primo de Miriam, el sacerdote Zacarías, ocurrió. Y es cierto que las fiestas del Señor son sombras proféticas de bienes venideros. Pero la fiesta de Hanukkah también es una sombra profética de cosas malas por venir. Antíoco Epífanes es un ejemplo de ello. Antíoco era el antimesías de la era griega. Así como Herodes fue literalmente un antimesías que quería matar a Yeshua el Mesías durante la era romana. En el tiempo de Antíoco, los paganos erigieron una estatua de Zeus en el monte del templo en el cumpleaños de Zeus, el 25 de diciembre, y proclamaron que Zeus era Dios y que la Torá de Moisés ya era vieja, nula y carente de autoridad. En el libro de los Macabeos, el cual aparece en el canón católico antiguo de la Biblia, leemos sobre los creyentes dedicados que se levantaron contra Antíoco y los hijos de Grecia. Contrario a las expectativas de todas las naciones que rodeaban a Israel, estos guerreros dedicados conquistaron la mayor potencia militar en el planeta. Y lo hicieron en el nombre y con el poder de Jehová. Destruyeron la imagen de Zeus, derribaron el altar, que había sido profanado con carne de cerdo, limpiaron el monte del templo de adoración al dios Sol y dedicaron un nuevo altar para la gloria y adoración del verdadero Dios. Por eso es que Yeshua celebró Hanukkah, la fiesta de la dedicación, y lo hizo sanando a un hombre que era ciego de nacimiento. Nosotros también estamos ciegos, hasta que Él abra nuestros ojos.